Señor presidente, señorías, señora ministra, voy a centrar mi interpelación en dos infraestructuras que preocupan especialmente a mis electores en Aragón y sobre la que distintos responsables de su Gobierno se han pronunciado de forma contradictoria, sembrando de incertidumbre y de indignación a las poblaciones afectadas y, por extensión, a las instituciones aragonesas. Pero no se trata solo de un problema local, se trata de dos importantes ejes de la comunicación viaria del Estado español que se encuentran incompletos precisamente en Aragón, en territorio aragonés. Me refiero, en primer lugar, a la A2, antes Nacional 2, el eje radial que une las dos principales ciudades del Estado, Madrid y Barcelona, entre las cuales solo faltan por desdoblar apenas 90 kilómetros los que separan las localidades aragonesas de Alfajarín y Fraga. Y, en segundo lugar, me refiero a la A68, que en los tramos sin desdoblar se llama todavía Nacional 232, que es el eje alternativo al radial que conecta el Cantábrico con el Mediterráneo, y donde encontramos, sin desdoblar, un tramo por el oeste entre Mayén y Figueruelas, apenas 29 kilómetros, además, por supuesto, una vez pasada Zaragoza, del tramo entre el Burgo de Ebro y Alcañiz, que debería prolongarse hasta la Comunidad Valenciana, pero de esos dos solo me voy a referir al tramo occidental. Pequeños tramos, como ve, recorridos cortos, poco más de un centenar de kilómetros, pero que presentan graves problemas para la seguridad vial en la red de carreteras del Estado. Prácticamente cada semana se produce un accidente en uno de estos tramos y muchas veces con víctimas mortales. Es la noticia negra que, por repetirse tantas veces, no debería dejarnos impasibles. Según el informe anual de Eurorap de 2011, el tramo sin desdoblar de la Nacional 232 es el segundo con más choques frontales de toda España. No es una cuestión menor, señora ministra. Tenemos los datos oficiales que nos ha facilitado su ministerio. En los tramos Alfajarín-Fraga de la Nacional 2 y Mayén-Figueruelas de la Nacional 232, durante los últimos 11 años, esto es, desde 2002 a 2012, se han producido un total de 861 accidentes con víctimas, que han provocado 206 muertos y 1.355 heridos. Las estadísticas nos dicen que hay 6 accidentes al mes y un muerto cada 10 días. Pero no se trata de números, señora ministra, se trata de personas con nombres y apellidos, con familias, con historias truncadas trágicamente. Por eso no podemos esperar, no queremos esperar. Queremos decisiones ya, sin titubeos, sin dudas, sin contradicciones. ¿Sabe lo que más indigna a los aragoneses en relación con la Nacional 232? La insultante comparación. Porque en el tramo navarro, que se desdobló hace ya 10 años, los accidentes mortales han descendido en un 80%. En un 80%. Eso duele, señora ministra, eso duele. Los ciudadanos, los contribuyentes, no pueden entenderlo. ¿Por qué se da esa discriminación tan palpable? La respuesta es sencilla. El Gobierno de Navarra, que recauda sus propios impuestos y que tiene la competencia sobre las carreteras del Estado, hace las carreteras a tiempo. Pero el Gobierno español, que recauda los impuestos de los aragoneses, se dedica a retrasar año tras año obras que son imprescindibles. Esa es la realidad. Señora ministra, si quiere que la ciudadanía defienda al Estado, este debe convertirse en una herramienta útil, por ejemplo, para casos como este, sangrante para los usuarios del tramo entre Mayén y Figueruelas, porque la comparación con Navarra no se sostiene, no se sostiene. Estos desdoblamientos están comprometidos en la planificación estatal desde el PEIT 2006-2020 de Rodríguez Zapatero y también figuran ahora en el nuevo plan de su Gobierno, el PITBI Horizonte 2024. Cabría suponer, por tanto, que la voluntad de su ministerio es ejecutar esas obras. Y, sin embargo, apenas se ha avanzado. Desde que se incorporaron los desdoblamientos al PEIT, apenas se ha avanzado. Los compromisos presupuestarios se incumplen. Las cantidades consignadas en los plurianuales se retrasan cada año. Como Sísifo, en cada presupuesto estamos más lejos del final de las obras. Estamos más lejos y no más cerca. Seguimos con los estudios preliminares mareando la perdiz. Señora ministra, ¿cuándo veremos una máquina trabajando? Los aragoneses somos pacientes, demasiado.
pero incluso nuestra paciencia tiene un límite. Porque el problema no son solo los retrasos, señora ministra, o la falta de ejecución de estos proyectos. Lo grave, lo realmente preocupante es que las declaraciones que hacen ustedes nos hacen pensar que se trata de retrasos intencionados. No usted, claro. Usted dice lo que los aragoneses queremos oír. Pero otras voces autorizadas dicen justo lo contrario y luego a usted le toca desmentir, matizar. No ha sido una vez, han sido varias, demasiadas como para pensar en un lapsus. Sinceramente se lo digo, en Aragón cada vez somos más quienes ya no creemos en el compromiso de su Gobierno con los desdoblamientos de estos tramos. Por eso he formulado esta interpelación, porque vamos a poder debatir con algo de tiempo y usted va a poder profundizar al máximo y concretar para, ojalá, satisfacer las inquietudes de la sociedad aragonesa a este respecto. Repasemos las contradicciones, que son muy relevantes. El pasado 5 de octubre de 2012, el secretario de Estado de Infraestructura, Rafael Catalá, en la Comisión de Fomento, con motivo de los presupuestos y respondiéndome expresamente a estos dos tramos aragoneses sin desdoblar, afirmó lo siguiente, abro comillas: «Es un tanto complicado sostener que todos los tramos de carreteras nacionales que transcurren en paralelo con autopistas de peaje deban ser desdoblados. Volveríamos a incidir en el mismo problema del pasado, que hace que las autopistas sean inviables y tengamos que plantearnos cómo las sostenemos, cuando estamos haciendo, entre comillas, competencia desleal al gestor de autopistas al poner de al lado una autovía desdoblada». Acaba la cita. Aquello no fue un lapsus. Aquello era un criterio expuesto por el mismísimo número 2 del Ministerio de Fomento. Como se pueden imaginar, tal declaración cayó como un jarro de agua fría en Aragón, provocó las críticas unánimes de las Cortes de Aragón y del propio portavoz del Gobierno, del Partido Popular, y se tuvo que intervenir desde el Ministerio para matizar esas palabras del secretario de Estado. La verdad es que este discurso no es nuevo en el PP. Ya en 2003 nosotros recordamos un debate entre el anterior diputado de Xunta Aragonesista, José Antonio Labordeta, y el diputado del PP, Leocadio Bueso, que defendió en esta misma tribuna que, como había autopista de peaje, no hacía falta desdoblar la Nacional 232. O sea, ese criterio ya figuraba, digamos, en el discurso general del Partido Popular. Pues bien, el pasado 20 de febrero de 2013, durante el debate de política general sobre el Estado de la Nación, tuve la oportunidad de reclamar al propio presidente del Gobierno el impulso de ambos desdoblamientos y el señor Rajoy respondió lo siguiente: «En relación con las demandas de carreteras, no se desdoblan, ya que existen en paralelo autopistas de peaje». Me consta que usted calificó aquello de lapsus y llamó inmediatamente a la presidenta de Aragón, a la señora Rudy, para tranquilizarla y para decirle que los desdoblamientos seguían adelante. No obstante, le confieso que tengo serias dudas de que fuera otro lapsus. Todos sabemos que el presidente del Gobierno no entiende su letra manuscrita. Esto le ha pasado ya varias veces, lo sabemos ya. Pero en esa ocasión estaba leyendo una hoja impresa en Word, perfectamente legible, perfectamente legible. Señora ministra, ¿y si ese papel no se lo preparó usted, sino el secretario de Estado? Igual fue eso, igual el problema es ese, igual el error no fue del presidente, sino del que le preparó el papel. Igual lo que pasa es que ustedes no defienden los mismos intereses, usted y su número 2. O puede que sí, que compartan criterios e intereses, pero uno hace de poli bueno y otro de poli malo. Y no digo quién es quién, porque eso depende de si se quiere quedar bien con las concesionarias de autopistas o con el pueblo aragonés. Estamos hablando de infraestructuras que son reclamadas de manera unánime por las instituciones y la sociedad aragonesas. Por eso, la confusión que está sembrando este Gobierno ha creado una creciente indignación entre los usuarios de esos tramos y las administraciones implicadas, incluidos los miembros de su propio partido. Tengo que preguntárselo, señora ministra, ¿esa es la razón por la que su Gobierno está ralentizando la ejecución de estos desdoblamientos para preservar los intereses de las concesionarias de las autopistas? Sería absolutamente lamentable, más que eso, sería reprobable que el Partido Popular
priorizara los intereses de las empresas de las autopistas en detrimento de los intereses de la ciudadanía, de los vecinos de las comarcas afectadas y de los usuarios de esos tramos sin desdoblar de la Nacional 2 y de la Nacional 232. Desmiéntalo. Le invito a que lo desmienta, pero desmiéntalo con hechos, con compromisos negro sobre blanco, con cifras consignadas en los próximos presupuestos del Estado, con plurianuales que se acerquen y no que se alejen. La intención de esta interpelación es esclarecer definitivamente esas clamorosas contradicciones en el seno del Ministerio y, por supuesto, impulsar compromisos que aceleren las inversiones precisas para completar esos tramos sin desdoblar, que son los de mayor siniestralidad en las carreteras aragonesas. Le voy a formular preguntas directas y espero que me responda de igual forma con la máxima concreción. ¿Cuál es el criterio del Gobierno para estos dos tramos de carretera que discurren paralelos a sendas autopistas de peaje? ¿Van a transformarse en autovías, a pesar de que contradiga los intereses de las concesionarias de autopistas? Si es así, ¿cuándo veremos máquinas trabajando? ¿En qué plazo estarán en funcionamiento las nuevas autovías? ¿Habrá que esperar al 2024, cuando expire el PITBI, para verlo? ¿Van a liberar los peajes durante la duración de las obras por razones de seguridad vial? ¿O, por el contrario, han decidido que es un despilfarro desdoblar porque les sale mejor liberar los peajes de esos tramos? Igual es eso. Señora ministra, ¿sabe cuánto costaría rescatar la concesión del AP2 Pina de Ebro-Fraga y del AP68 Tudela-Alagón? ¿Han echado cuentas a ver si es más rentable? Ya le pregunté hace unos meses por escrito, y me respondió que no sabían lo que costaba porque no tenían previsto liberar peajes. Aún estoy perplejo. Aún estoy perplejo. Ustedes se embarcan en obras de centenares de millones de euros y no estudian las posibles alternativas. No me lo puedo creer. Conclusión: o desdoble o libere peajes completamente. Pero lo que no puede hacer es dejar que pasen los años sin hacer ni una cosa ni la otra. Por otra parte, transitoriamente el Gobierno de Aragón ha liberado el 50% de los peajes para camiones en la autopista, pero solo entre Alfajarín y Pina. Falta que usted cumpla el compromiso de financiar el otro 50%. ¿Cuándo va a cumplir, señora ministra? En todo caso, le advierto que habría que ir a la liberación completa más allá de Pina, porque la medida objetivamente no está funcionando. No llega ni al 3% el número de vehículos pesados que se han pasado de esta carretera sin desdoblar a la autopista paralela, ni el 3%. Y no olvide que, según datos oficiales de su ministerio, casi el 70% del tráfico de la Nacional 2 entre Fraga y Alfajarín es de camiones, casi el 70%. Así que esa medida no está funcionando, tiene que profundizar en ella y concluyo ya. Le emplazo a que se tome este asunto con la seriedad y el rigor que merece, disipe las dudas, esclarezca las contradicciones de su propio ministerio y atienda con urgencia las legítimas reclamaciones de los vecinos de las comarcas de Ribera Alta del Ebro, Campo de Borja, Zaragoza, Ribera Baja del Ebro y Bajo Aragón-Caspe, que realizan periódicas marchas para que sus promesas no se olviden, así como también los acuerdos unánimes de las instituciones aragonesas. Muchas gracias.